El color que cayó del cielo, de Howard Phillips Lovecraft. Cuarta parte. El mes de abril trajo una especie de locura a la gente de la región, que empezó a evitar el camino que pasaba junto a la granja de Nahum, lo que llevó a su abandono definitivo. Era la vegetación. Todos los árboles del huerto florecieron con colores extraños, y en el suelo rocoso del patio y la pradera de pastoreo adyacente brotó una flora extravagante que sólo un botánico podría relacionar con la que correspondía a la región. No podía verse ningún color razonable o puro, salvo en la hierba y el follaje verde. En todas partes aparecían las variaciones físicas y prismáticas de un tono primario enfermo, subyacente, que hubiera sido imposible ubicar entre los tintes conocidos del planeta Tierra. Las adlumias tenían algo de siniestra amenaza y las sanguinarias algo de insolente en su perversión cromática. Amy y los Gardner creían que la mayoría de los colores tenían una especie de familiaridad misteriosa y decidieron que les recordaban al lóbulo quebradizo del meteoro. Nahum aró y sembró la pradera de 10 acres y el terreno alto, pero no hizo nada con la tierra que rodeaba la casa. Sabía que era inútil y esperaba que la extraña vegetación del verano hubiese extraído todo el veneno del suelo. Ahora estaba preparado para casi cualquier cosa y se había acostumbrado a la sensación de que había algo cerca de él esperando ser oído. El hecho de que los vecinos evitaran visitarlo lo afectó, por supuesto, pero afectó aún más a su mujer. Los muchachos lo soportaban mejor porque iban a la escuela todos los días, pero no podían dejar de sentirse asustados por los rumores. Thaddeus, un joven especialmente sensible, era el que más sufría. En mayo llegaron los insectos y la granja de Nahum se convirtió en una pesadilla de criaturas que zumbaban y se arrastraban. La mayoría no parecía del todo común en el aspecto o los movimientos, y sus costumbres nocturnas contradecían toda experiencia previa. Los Gardner se acostumbraron a pasar la noche al acecho en toda dirección, a la espera de algo. No podían decir de qué. Fue entonces cuando todos reconocieron que Thaddeus había tenido razón respecto de los árboles. La señora Gardner fue la primera que lo vio, después de su hijo, desde la ventana, mientras contemplaba los capullos hinchados de un arce contra el cielo iluminado por la luna. Por cierto, los capullos se movían y no había viento. Tenía que ser la savia. El toque de lo extraño se había filtrado ahora a todo lo que crecía. Sin embargo, quien hizo el descubrimiento siguiente no pertenecía a la familia de Nahum. La costumbre había limado los sentidos de los Gardner y lo que no podían ver fue captado por un tímido viajante de Bolton, vendedor de molinos de viento, que pasó una noche en auto, ignorante de las leyendas de la región. Lo que contó en Arkham mereció un breve párrafo en la Gazette, y fue allí donde todos los granjeros, incluso Nahum, se enteraron por vez primera. La noche había sido oscura y las lámparas de bujía emitían poca luz, pero alrededor de una granja del valle
que todos reconocieron como la de Nahum, la oscuridad había sido menos densa. Una luminosidad difusa, aunque nítida, parecía impregnar toda la vegetación, la hierba, las hojas y los capullos. Y en un momento determinado, un fragmento desprendido de aquella fosforescencia parecía haberse agitado furtivamente en el patio cercano a la granja. Hasta entonces, la hierba parecía intacta y las vacas pastaban libremente en el terreno cercano a la casa. Pero hacia fines de mayo, la leche empezó a estropearse. Entonces Nahum hizo que las vacas fueran llevadas a las tierras altas, después de lo cual el problema desapareció. No mucho después de esto, el cambio en la hierba y las hojas se volvió evidente. Toda la verdura se iba poniendo gris y desarrollaba una cualidad muy particular. Se volvía quebradiza. Ahora, Amy era la única persona que alguna vez visitaba el lugar y las visitas se fueron haciendo cada vez más espaciadas. Cuando terminaron las clases, los Gardner quedaron prácticamente aislados del mundo y a veces le pedían a Amy que les realizara sus diligencias en la ciudad. Iban decayendo de un modo curioso tanto física como mentalmente, y nadie se sorprendió cuando empezaron a circular rumores sobre la locura de la señora Gardner. Ocurrió en junio, cuando había pasado más o menos un año desde la caída del meteorito. La pobre mujer gritaba sobre cosas en el aire que no podía describir. En su delirio no había un solo sustantivo específico, solo verbos y pronombres. Había cosas que se movían y cambiaban y revoloteaban, y los oídos tintineaban ante impulsos que no llegaban a ser sonidos. Le estaban sacando algo, la estaban privando de algo, algo que se iba asentando en ella que no debía ser. Alguien tenía que obligarla a irse. Nada estaba nunca inmóvil por la noche. Las paredes y las ventanas se desplazaban. Nahum no la envió al asilo del condado. Prefirió dejarla vagar por la casa mientras fuera inofensiva para ella y para los demás. Incluso cuando le cambió la expresión de la cara, no hizo nada. Para cuando los muchachos empezaron a tenerle miedo a la madre y Thaddeus casi se desmayó por las muecas que le hacía, decidió mantenerla encerrada en el altillo. Para julio, la mujer había dejado de hablar y se arrastraba en cuatro patas, y antes de que el mes terminara, a Nahum se le ocurrió la idea insensata de que su esposa brillaba tenuemente en la oscuridad, como, según había visto, ocurría con la vegetación cercana. Poco antes habían escapado los caballos. Algo los había agitado en la noche, y los relinchos y las coces en los establos habían sido terribles. Parecía que nada podía calmarlos, y cuando Nahum abrió la puerta del establo, todos se dispararon al galope como ciervos salvajes asustados. Llevó una semana rastrearlos, y cuando los encontraron, se vio que eran del todo inútiles, inmanejables. Algo había estallado en sus cerebros y tuvieron que sacrificarlos por su propio bien. Nahum le pidió prestado un caballo a Amy para recoger el heno, pero descubrió que el animal no quería acercarse al granero. Respingó, clavó los cascos y relinchó, y al fin Nahum no pudo hacer otra cosa que llevarlo al patio, mientras los hombres empleaban sus propias fuerzas para acercar el pesado carro lo suficiente al depósito
como para descargar el heno con las horquillas. Y durante todo ese tiempo, la vegetación se iba volviendo gris y quebradiza. Incluso las flores, cuyos matices habían sido tan extraños, se iban poniendo grises ahora. Y la fruta crecía gris y encogida y sin sabor. Los ásteres y las varas doradas dieron capullos grises y distorsionados, y las rosas, las cinias y las malvas del patio delantero tenían un aspecto tan blasfemo que Cenas, el hijo mayor de Nahum, las arrancó. Los insectos extrañamente hinchados murieron más o menos en esa época, y hasta las abejas habían abandonado las colmenas y huido al bosque. Hacia septiembre toda la vegetación se iba deshaciendo con rapidez para convertirse en un polvo grisáceo, y Nahum temió que los árboles muriesen antes de extraer el veneno del suelo. Ahora la esposa tenía accesos de gritos terribles, y él y los hijos estaban en un estado constante de tensión nerviosa. Para entonces evitaban a la gente, y cuando empezaron las clases los muchachos no asistieron. Pero fue Amy en una de sus escasas visitas quien advirtió por vez primera que el pozo de agua se había arruinado. El agua tenía un mal sabor que no era exactamente fétido ni salado, y Amy recomendó al amigo que cavara otro pozo sobre un terreno más alto y lo usara hasta que el suelo volviera a ser bueno. Sin embargo, Nahum ignoró la advertencia, porque en esa época se había vuelto impenetrable a las cosas extrañas y desagradables. Los hijos y él siguieron usando el agua contaminada, bebiéndola con la misma actitud despreocupada y mecánica con que ingerían sus comidas escasas y mal hechas, y ejecutaban sus tareas melancólicas y monótonas a lo largo de los días sin objeto. Había en todos ellos algo de estólida resignación, como si hubiesen entrado a medias en otro mundo entre dos filas de guardias anónimos caminando hacia un desastre conocido y seguro. Thaddeus enloqueció en septiembre después de una visita al pozo. Había ido con un balde y había regresado con las manos vacías, chillando y agitando los brazos y cayendo a veces en risitas tontas o susurros sobre los colores que se movían allá abajo. 2 locos en una familia era algo bastante difícil de soportar, pero Nahum fue muy valiente al respecto. Dejó que el muchacho anduviera por ahí durante una semana hasta que empezó a tropezar y a lastimarse. Entonces lo encerró en un cuarto de arriba, frente al de la madre. El modo en que ambos se gritaban a través de las puertas cerradas con llave era muy terrible, en especial para el pequeño Merwin, que imaginaba que hablaban en un idioma espantoso que no pertenecía a este mundo. Merwin había empezado a desarrollar una imaginación temible, y su inquietud era peor desde que habían encerrado al hermano que había sido su compañero de juegos favorito. Casi al mismo tiempo comenzaron a morir los animales de la granja. Los pollos y gallinas se volvieron grises y murieron con gran rapidez. Cuando los cortaron, se descubrió que la carne estaba seca y apestosa. Los cerdos se volvieron gordos hasta la exageración. Después empezaron a sufrir de pronto cambios que nadie podía explicar. La carne era inútil, desde luego, y Nahum ya no sabía qué hacer. Ningún veterinario rural quería acercarse a la granja, y el de la ciudad de Arkham estaba francamente atónito. Los cerdos empezaron a ponerse grises y quebradizos y a caerse en pedazos antes de morir.
y los ojos y hocicos sufrieron alteraciones peculiares. Era algo de lo más inexplicable, porque nunca los había alimentado con la vegetación contaminada. Después algo les pasó a las vacas. Algunas partes del cuerpo, o a veces el cuerpo entero, se les encogía o comprimía de modo increíble, y eran frecuentes atroces hundimientos o desintegraciones. En las últimas etapas, y la muerte era siempre el resultado, se producía la aparición del color gris y el carácter quebradizo que había atacado a los cerdos. No podía tratarse de un envenenamiento porque todos los casos ocurrieron en un cobertizo bien cerrado. No podía tratarse de la mordedura de otro animal que hubiese transmitido un virus, porque ¿qué bestia de este mundo puede pasar a través de obstáculos sólidos? Debía de ser solo una enfermedad natural, aunque ¿qué enfermedad podía provocar semejantes resultados? Era algo que nadie podía adivinar. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, no quedaba un solo animal vivo en la granja. ¿Por qué? El ganado y las gallináceas habían muerto y los perros habían escapado. Estos perros, 3 en total, habían desaparecido todos una noche y nunca volvieron a verlos. Los 5 gatos se habían ido un poco antes, pero su ausencia apenas se notó, dado que ahora parecía no haber ratones, y solo la señora Garner se había encargado de mimar a los gráciles felinos.